jueces, pensé que quizás fuese adecuado hablarles sobre el tema del razonamiento judicial. Acaba de escribir un artículo que todavía no se ha publicado, donde trataba de sintetizar en 10 tesis lo que me parece que son las principales cuestiones que se plantean en ese tipo de práctica, y donde la teoría de la argumentación jurídica y la filosofía creo que puede aportar alguna claridad, puede servir de alguna guía. No sé si algunos de ustedes tienen el documento donde están escritas lo que son las tesis, las 10 tesis. Yo voy a proceder en mi exposición a leer cada una de ellas, y después de la lectura trataré de muy sucintamente explicar qué significa y cuáles me parece a mí que son las cuestiones importantes al respecto. La primera dice así: el razonamiento judicial constituye solo un tipo, aunque muy importante, de razonamiento jurídico. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta por lo siguiente: lo que solemos llamar como teoría de la argumentación jurídica, que es una corriente de pensamiento que se desarrolla sobre todo en el siglo XX en diversos países europeos, aunque claro, como todos sabemos, de argumentación se ha hablado, se ha escrito, se ha discutido, se ha ejercido la argumentación en el derecho desde siempre, desde la época romana. Piensen nomás que los argumentos más usuales que nosotros utilizamos, a pari, a simili, a fortiori, etc., tienen nombre latín. Efectivamente eran los argumentos que podemos encontrar en los textos del Digesto, en Cicerón, etc. Bueno, pero la argumentación judicial no es la única. Yo diría que seguramente es la más importante, no es la única. Y sin embargo, en esa teoría de la argumentación jurídica que se ha desarrollado muy recientemente, lo único que se ha estudiado es el argumento judicial. Incluso dentro del argumento judicial prácticamente no se hizo ninguna referencia a lo que en la práctica usual de los jueces y de los tribunales son las circunstancias más proclives para tener que argumentar, que es la argumentación en materia de hechos. O sea que si uno lee, por ejemplo, los textos clásicos de la teoría de la argumentación de Perelman, de Philip, de Alexi o de McCormick, van a ver que ellos están pensando en la argumentación que realizan los jueces de los tribunales constitucionales y de los tribunales supremos. Y claro, lo que llega, sobre todo lo que llega a los tribunales constitucionales, no son cuestiones de hecho, sino son cuestiones normativas, son básicamente problemas de interpretación. Por supuesto que son cuestiones muy importantes, pero no son las únicas. Hubo un famoso juez, que también fue un gran pensador jurídico en Estados Unidos, Jerome Frank, que por los años 30 y 40 él mostró esto. Él tenía también la experiencia de ser juez y dijo esto: efectivamente había una gran laguna a cubrir, que era centrarse en las argumentaciones en materia de hecho. Fíjense que, por ejemplo, la tradición entre nosotros, cuando digo entre nosotros me refiero a los países de cultura latina, en América y en Europa. Entre nosotros, cuando se habla de motivar las sentencias, tradicionalmente se piensa únicamente en las cuestiones de normas, o sea, en la premisa mayor, porque se piensa que los hechos no son propiamente objeto de motivación, sino que únicamente bastaba con aquella cláusula que se solía poner, pues decía que consideradas todas las pruebas que habían llegado ante él, haciendo un juicio de conciencia, entendía como probados tales hechos. Nada más. Claro, eso no es argumentar. Una cosa es afirmar, ocurrió tal hecho, y otra cosa es argumentarlo. Argumentarlo quiere decir, yo considero que ocurrió tal hecho porque se presentaron tales indicios probatorios que tenían esta u otra fuerza debido a su vez, diversas razones u otros testimonios,
O sea, ir identificando, como ustedes saben muy bien, cada uno de los elementos singulares, probatorios, luego eso se une con un enunciado general, que es lo que también en nuestra tradición se llama máxima de experiencia. Y así, pues, tendremos, digamos, esta argumentación. Pero esto había quedado fuera, y también, por lo tanto, quedó fuera de estudio de la teoría de las argumentaciones que hacen los tribunales de la Corte Constitucional y Suprema, sobre todo Constitucional, pues queda fuera. O la argumentación del legislador, donde naturalmente también se argumenta. Bueno, es entonces la primera tesis. El argumento judicial, si se quiere, es el más importante de todos los tipos de argumentos que hay en el derecho, pero no es el único. En segundo lugar, la segunda tesis, el razonamiento judicial, el que se expresa en las motivaciones de las sentencias, tiene esencialmente un carácter justificativo. Y eso quiere decir lo siguiente: algo que desconocen muchos jueces, y jueces muy importantes, empezando por ejemplo por los magistrados del Tribunal Constitucional en España, donde piensan que argumentar, motivar una decisión, argumentar judicialmente consiste en explicar, en mostrar cuál ha sido el proceso. En alguna de las sentencias se lea esto: el proceso psicológico que ha llevado al juez a tal determinada decisión. No, la motivación de un juez, como es un argumento justificativo, no es eso. No consiste en explicar, sino en justificar. Bueno, lo que pasa es que nosotros en nuestro idioma, normalmente, y cuando hablamos normalmente es suficiente, utilizamos los términos explicación y justificación como sinónimos aproximados y no pasa nada. Pero cuando se trata de precisar en qué consiste la motivación, entonces ahí sí que hay que entrar en algunos detalles. Entonces, justificar no es explicar, son cosas distintas. Un ejemplo absolutamente trivial. Nosotros podemos pensar en el peor de los crímenes posibles. En fin, imaginemos uno de estos crímenes de violencia machista que últimamente han estado, ¿verdad?, en los medios de comunicación en Perú, pero por cierto no solamente en Perú. Ese es uno de los grandes problemas también en España. Uno puede argumentar de manera explicativa cuando se hace la pregunta: ¿cómo se explica que sucediera esto? Que este señor realizase esos actos de violencia. La explicación será en parte psicológica, era de una determinada manera, violenta, no sé qué, social y cultural. Resulta que efectivamente vive en una sociedad que sigue ciertas pautas, pero fíjense, con eso lo estamos explicando, no justificando. No justificando, porque la idea de justificación significa dar razones para presentar esa acción que se pretende justificar como algo que está bien y que puede ser aceptado por los demás. De manera que entonces todas las acciones tienen una explicación, aunque a veces puede ser muy compleja y no podamos a veces, sin más, conocerla. Todo tiene su explicación. Ese era uno de los principios del filósofo Leibniz, ¿no? Pero no todo está justificado. Es muy importante darse cuenta. Cuando trasladamos esto al campo de la motivación de la sentencia, entonces nos encontramos, porque efectivamente la explicación pues, puede ser que el juez deseaba favorecer un determinado interés o que deseaba dictar una resolución. Estamos hablando de justificar o motivar decisiones, que son tipos de acciones, que deseaba avanzar determinada idea política, lo que se quiera. Lo que muchas veces hacen los periodistas, cuando incluso adelantan cuál va a ser la decisión de un tribunal, dado, por ejemplo, que este ha sido nombrado a propósito de magistrados de cortes constitucionales, que este ha sido nombrado por tal partido, con tal connotación política, que el problema que tienen que decidir es también de tal tipo, entonces va a resolver de tal manera. Con eso se está explicando. Lo que se le pide al juez es que justifique. Cuando se le pide que motiva, quiere decir que justifique, que dé buenas razones que puedan ser considerados por los demás como razones
válidas para aceptar racionalmente esa decisión. Esa entonces me parece una distinción importante a tener en cuenta. La segunda tesis. La tercera, la distinción entre casos judiciales fáciles y difíciles y correspondientemente entre justificación interna y justificación externa es básicamente aceptable, pero necesita ser precisada y desarrollada. Esta es también una distinción usual que se ha hecho en los libros de argumentación jurídica. En el derecho tenemos casos fáciles y difíciles. Yo a veces he pensado, hay otra categoría también, los casos trágicos, o sea, los más que difíciles, porque los difíciles son los discutidos, cuál es la respuesta correcta. Los trágicos serían aquellos en los que sencillamente no hay ninguna respuesta correcta. Olvidémonos de tragedias de momento y nos quedamos con facilidades y dificultades, ¿verdad? Los casos fáciles son aquellos que todos los juristas, o sea, todos los entendidos en un determinado campo, resolverían de la misma manera. O sea, que no plantean mayores problemas. Y entonces, la manera de motivar, de justificar, es lo que ahora se suele llamar justificación interna, y más tradicionalmente se llamó el silogismo judicial. O sea, para justificar una decisión, el juez tiene que poner la premisa normativa, que será una norma o un conjunto de normas, bajo las cuales, o bajo la cual caen los hechos que se entienden que han sido probados. Si tenemos entonces un grupo de normas, una norma, cuyo significado es claro, no es disputado, y si tenemos también un relato de los hechos que también resulta incontrovertible, pues lo único que tenemos que llevar a cabo es una operación muy simple, que llamamos el silogismo judicial, pero fíjense que la argumentación de los jueces no puede quedarse ahí, ¿verdad? Un silogismo judicial lo hace fácilmente un chico de 7 u 8 años. Entonces eso solamente queda para los casos fáciles. Y por cierto, también los jueces naturalmente tienen que conocer el derecho de la premisa normativa, ¿no? Cosa que los chicos de 7 años normalmente no lo saben. Pero además de casos fáciles, hay casos difíciles, que son casos disputados, que son en realidad los que llegan a los tribunales. Porque los casos fáciles, a no ser que por el medio aparezcan abogados litigantes deseosos de complicar las cosas y de presentar todos los recursos posibles, etcétera, etcétera, para cobrar luego naturalmente la correspondiente minuta a sus defendidos. Quiero decir, los casos fáciles en principio no llegan a los tribunales. Los que llegan son los casos difíciles. ¿Por qué puede ser difícil un caso? Pues básicamente porque respecto de la premisa normativa tenemos alguna duda. No está muy claro cuál es la norma o el conjunto de normas, no está muy claro cómo habría que interpretarlo, no está muy claro si ocurrió o no ocurrió tal hecho, no está muy claro si esos hechos que en bruto efectivamente sabemos que ocurrieron, fulano de tal escribió una carta que decía lo que fuera y tenemos ahí el documento, pero lo que no está muy claro es cómo calificarlo desde el punto de vista jurídico. Bueno, por estas y por otras razones, entonces los casos son difíciles. Y fíjense, cuando los jueces tienen que motivar, o sea, tienen que justificar su decisión en un caso difícil, por cierto que tendrán que hacer ese famoso silogismo, pero su trabajo no se queda ahí, sino que las dificultades, donde se ve que efectivamente alguien es un jurista con una preparación, es cuando argumenta para establecer esas dos premisas, la premisa normativa y la premisa fáctica, que son las del silogismo. Pero digamos, aquí la dificultad que tenemos es que no llegamos inmediatamente al silogismo. Necesitamos pasos intermedios. Entonces, estos son los casos difíciles y la llamada ahora se llama así justificación externa. O sea que la ecuación sería esta. Casos fáciles, justificación interna, silogismo, nada más. Y en eso consiste motivar un caso. Casos difíciles, justificación externa y diríamos, y teoría de la argumentación en un sentido amplio.
en donde hay que echar mano de muchos otros argumentos que ya no es simplemente este silogismo. Imagínense la analogía es mucho más difícil, claro, de manejar, ¿verdad? No es una simple subsunción. O el argumento de ponderación al que antes se hacía referencia, o los argumentos de coherencia, etc. La cuarta tesis. Motivar una decisión consiste en ofrecer buenas razones organizadas en la forma adecuada para que sea posible la persuasión. Fíjense, esta sería lo que me parece a mí, la definición adecuada de lo que es motivar adecuadamente una decisión. Y tiene tres componentes. Uno es el que efectivamente las razones que da el juez o el tribunal sean buenas razones cuanto al contenido, que estén organizadas lógicamente en la forma adecuada, por ejemplo, que no haya contradicciones y cosas por el estilo, que se manejen bien los argumentos correspondientes. Y tercero, para que sea posible la persuasión, o sea, para convencer a los destinatarios. Lo aclaro muy brevemente lo que quiero decir con cada una de estas cosas. Yo entiendo la argumentación como un tipo de acción compleja que se puede ver desde tres dimensiones. Hay una dimensión formal, hay una dimensión material y hay una dimensión pragmática. La dimensión formal es la de los lógicos. O sea que cuando hablamos de argumentación, pues podemos ver los esquemas, los tipos estos de silogismos. Los ponens, los maustoles, algunos otros a los que me he referido, ¿no? El silogismo transitivo, etc. O sea, se trata de estudiar algo así como la estructura, cómo se conectan entre sí esos diversos enunciados en que consiste argumentar. Pero hay también un ingrediente material, porque claro, así como para el lógico es suficiente con estudiar esto, la forma. Por eso hablamos de lógica matemática. Piense como cuando de chicos íbamos a la escuela y a uno se le ponía un problema de cálculo. Si tienes un recipiente con no sé cuántos litros y te quitan otro, ¿no? Al final, ¿cuánto te queda? Entonces uno tenía que aplicar la fórmula correspondiente y se desentendía si era verdad o no los datos materiales del problema que le ponía el profesor. Nadie se le ocurría decir, pues no, es que no eran 20 litros, sino que eran 15 litros lo que puso este señor. Lo mismo pasa con la lógica. Los lógicos se desentienden de si es verdadero o falso cada una de esas premisas. Pero un jurista no puede hacerlo. Imagínense un juez que hiciese una motivación que desde el punto de vista lógico fuese impecable. Un silogismo, una sucesión de silogismos impecables. Ninguna objeción que poner. Pero resulta que ha arrancado de una premisa normativa, o sea, de una norma que ya no está en vigor. Naturalmente no ha motivado bien. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, poner sobre todo, en primer lugar, lo de que sean buenas razones normativas y buenas razones fácticas, que utilice las normas de su sistema jurídico interpretadas de acuerdo con las fuentes y con los preceptos sobre la interpretación correspondiente, y que cuando hable de hechos probados, efectivamente, estén debidamente probados, de acuerdo también con las normas probatorias, o sea, el ingrediente material. En segundo, es decir, en la forma adecuada. Entonces este es el papel muy importante de la lógica en la argumentación y en el derecho. La lógica da una gran claridad, se nota inmediatamente cuando uno tiene que leer una sentencia de alguien que ha estudiado algo de lógica o que no lo ha estudiado. Primero ve siempre una claridad, porque el que sabe lógica va a reconocer cuál es la forma que tiene que seguir. Normalmente eso se traslada también al papel, ¿no? Tiene que tener la forma adecuada. Y finalmente, para que sea posible la persuasión, claro, se motiva una sentencia, es para convencer a la gente. Claro, aquí uno me podría decir, pero ¿cómo un juez puede convencer al que pierde un pleito? Bueno, pues esto es imposible, normalmente es imposible. Pero cuando se habla de persuasión o de convicción, en quien hay que pensar es lo que se suele llamar el auditorio racional.
O sea, uno diría, bueno, el que no estuviese personalmente afectado por ese caso y supiese suficiente derecho y conociese los datos del problema, ese se convencería, se persuadiría. Y es el criterio de la buena motivación. Quinto, una argumentación, justificación judicial es un proceso que comienza con el planteamiento de un problema, casi siempre bivalente, y termina con una solución al mismo que se resuelve también con un sí o un no. Se absuelve o se condena, se declara la constitucionalidad o la no constitucionalidad de un artículo de una ley, se acepta o no se acepta, o se acepta en tal aspecto, pero no en tal otro, el recurso de una de las partes del proceso. Voy a ir más rápido porque si no incumpliría con el tiempo que se me ha destinado. Pero voy muy rápido. Fíjense lo que quiere decir esto. La argumentación judicial tiene un rasgo que la hace, en cierto modo, más simple y en ese sentido más predecible que otros tipos de argumentaciones. Porque cuando un caso ingresa en el sistema judicial, se ha simplificado mucho, y se ha simplificado hasta el punto de, casi siempre, convertirlo, sin más, en una cuestión de sí o no, bivalente, sí o no. Fíjense la diferencia que va. Imaginen, un problema como el aborto, quiero decir, es un problema complejísimo. Hay cuestiones antropológicas, morales, históricas, sociológicas, religiosas, yo qué sé. Y uno diría, ¿y cómo vamos a ponernos de acuerdo en un sentido amplio sobre el aborto? ¿No? Muy difícil. De hecho, todas las sociedades contemporáneas han tenido debates muy duros sobre eso, sobre diversas otras cosas. Cuando el tema ingresa en un tribunal constitucional, por ejemplo, se ha simplificado drásticamente. Lo que se les pide a los magistrados no es que discutan sin más sobre el aborto, sino únicamente si tal ley que ha reconocido el aborto en tal supuesto es conforme o no con tal artículo de la Constitución. En el caso español, por ejemplo, hay un artículo que dice todos tienen derecho a la vida. Entonces, claro, la discusión se redujo a cómo había que entender ese todos. Si un feto de pocas semanas formaba parte del todos o no, o había que esperar al nacimiento o algún momento intermedio. Esto pasa no solamente en el Tribunal Constitucional, sino en todos los órdenes jurisdiccionales. Los problemas se han simplificado. Uno tiene que decir sí o no, sea culpable o inocente. El propietario, te declaro propietario a ti y no al otro. Declaro que este reglamento, esta ley es válida en este aspecto y no en este otro, etcétera, etcétera. Entonces eso es algo que es muy importante tomar en consideración. Y por eso también algunos autores, un filósofo del derecho, fallecido hace poco, quizás el más famoso de todos, Ronald Dworkin, pues tuvo una tesis que parece en principio muy extremosa. La tesis de que siempre, decía él, hay una única respuesta correcta. Claro, si ya pensamos que en realidad solamente podría haber dos, entonces lo que estoy diciendo es menos fuerte, ¿verdad? Menos tajante de lo que podría parecer si uno no toma en cuenta este recaudo. Sexta tesis. En materia de prueba, el papel de la teoría de la argumentación jurídica consiste fundamentalmente en aclarar nociones básicas y en advertir sobre la comisión de una serie de errores frecuentes. Ya antes había hablado de la importancia de esto, de la argumentación en materia de prueba, que es una laguna de la teoría de la argumentación a lo largo del siglo XX, más o menos hasta por ahí los años 80. Pero es una laguna en muy buena medida ya cubierta, porque precisamente una vez detectado que eso era algo que se necesitaba desarrollar, pues se ha desarrollado. ¿Y qué es lo que hay que saber en materia de prueba? Yo diría que no demasiadas cosas. Hay que saber algunas pocas cosas, pero hay que saberlas bien. Y una de las cosas que hay que saber bien es que el tipo de razonamiento probatorio es una inducción y no una deducción, que
Al mismo tiempo, la diferencia entre la deducción y la inducción puede tener sus zonas de oscuridad. Pero quiere decir lo siguiente, fíjense. Un argumento deductivo. Si fulano de tal, o si el esposo, o el cónyuge, o la pareja comete violencia en su cónyuge, mujer, etcétera, etcétera, debe ser castigado con la pena X. Y luego dice, fulano de tal, efectivamente queda probado que ha cometido ese acto de violencia. Si aceptamos las dos primeras premisas, necesariamente tenemos que aceptar la conclusión so pena de ser irracionales. O sea, si uno dice, sí, acepto que efectivamente la pena es X para ese tipo de violencia. Acepto también que este cometió ese acto. Y sin embargo, no acepto que deba condenarle a la pena X. Entonces uno diría, bueno, es irracional, es imposible justificar esta decisión. ¿Por qué? Porque el argumento deductivo nos dice esto, que es imposible, un argumento es deductivo cuando es imposible que dadas ciertas premisas no podamos pasar, no debamos pasar a la conclusión. Ahora, en el argumento probatorio, que es un argumento inductivo, no es así. Uno puede hacer una buena inducción y sin embargo no poder decir con seguridad, dadas tales premisas, imagínense los indicios, dado que se encontró el cadáver en tal lugar, dado que hubo un testimonio que dijo que anteriormente había visto en el mismo lugar a fulano de tal, y que fulano de tal y la víctima eran enemigos, dado que hubo otro testigo que dijo que efectivamente los vio pelearse, dado que hubo un dictamen pericial de un médico que dijo que efectivamente la sangre que se encontró ahí en el cuchillo era la sangre de la víctima y el cuchillo se encontró en manos del presunto culpable. Bueno, dado todo eso, dados todos esos indicios, entonces está probado que fulano de tal cometió la muerte. Pues no necesariamente. Pero sí, si el juez hace adecuadamente el razonamiento, dice sí. Entonces estoy por probado, pero fíjense, no necesariamente. En realidad el juez siempre tendría que decir es muy probable y por eso lo del estándar de prueba. Es decir, más allá de toda duda razonable en el caso penal. Porque si fuese el caso civil, como sabemos, el estándar es otro. Diría, dado que es más probable que ocurriera esto a que ocurriera esto otro. Pero es inductivo el razonamiento. Entonces, al ser inductivo, es posible que las premisas sean verdaderas y sin embargo no sea la conclusión. O sea, lo que conecta las premisas con la conclusión es la probabilidad, no la necesidad. En un argumento deductivo decimos esto, necesariamente. Entonces, en un inductivo, probablemente. Si la inducción es muy buena, muy probablemente, con alta probabilidad, etcétera, etcétera. Séptima tesis. En un sentido amplio de la expresión, desde la tradición hermenéutica, toda la práctica del derecho tiene un carácter interpretativo, pero lo que los juristas suelen entender por problemas de interpretación es un tipo específico de cuestión cuya solución requiere de diversas formas y técnicas de razonamiento necesariamente presididas por una teoría no solo general, sino también normativa del derecho. Bueno, esto les sonará probablemente un tanto raro, y comprensiblemente. La hermenéutica, la palabra hermenéutica quiere decir interpretación. Hay una corriente filosófica que se llama hermenéutica y en el derecho también, últimamente tiene mucho predicamento, la hermenéutica jurídica. Entonces ellos dicen que algo así como que todo es interpretación, que la argumentación también forma parte, ¿no?, de ese interpretar. Este es un problema sencillamente de ambigüedad de las palabras. Entonces hay que precisar qué entendemos por interpretación. Fíjense, a veces hablamos de interpretar en un sentido muy amplio. Interpretar quiere decir entender. Interpretamos a otro cuando entendemos lo que nos ha dicho, lo que quiere decir, nos tratamos de captar sus intenciones. O interpretamos la Titicaca y algunos expertos, entonces nos van explicando cómo se ha formado y todo este tipo de cosas. O sea que en ese sentido, ¿verdad?, todo sería interpretación, todo sería interpretable.
Pero en un sentido estricto, cuando los juristas hablamos de interpretación, normalmente no nos referimos a eso, sino nos referimos a un problema específico, que consiste en lo siguiente. Tenemos un problema de interpretación cuando, al resolver un caso, tenemos que utilizar una determinada norma. Y la norma ha manejado ciertas palabras, una palabra o un conjunto de palabras. Y resulta que esa palabra se puede entender de más de una manera. El todos, a que yo me refería antes del artículo de la Constitución española. Todos tienen derecho a la vida. Dice, pero ¿qué entendemos por todos? ¿Todos los nacidos? ¿O todos desde el momento de la concepción? ¿O todos desde algún momento intermedio? Bueno, ese es un problema de interpretación. Y entonces tenemos que resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Todos, a efectos del artículo 15 de la Constitución española, significa todos los nacidos, según dijo el Tribunal Constitucional. U otro puede interpretar otra cosa. O yo qué sé, si cuando la droga, en un delito de tráfico de droga, ¿verdad? Si la droga tiene es de grave entidad, dice el Código Penal español, entonces la pena es mayor. Digo, bueno, ¿qué quiere decir grave entidad de la droga? Bueno, pues he ido interpretando la jurisprudencia, depende. Si es cocaína, pues las cantidades son unas, si es heroína son otras. Esos son los problemas interpretativos, diferente de lo que los hermenéuticos entienden por interpretación, pero diría, este es más bien un falso problema, de los cuales existen muchísimos en la filosofía del derecho y el derecho. Son problemas debidos sencillamente a la mala interpretación de las palabras, a que nuestras palabras normalmente tienen más de un significado, o su significado es impreciso. 8. Me doy 5 minutos para cumplir. 8. A pesar de toda la polémica que rodea la ponderación, hay disponible todo un arsenal conceptual que constituye una especie de sentido común jurídico que los jueces deberían suscribir. Básicamente se trata de entender que la ponderación es un procedimiento argumentativo estructurado en 2 fases. Sobre esto van a tener una conferencia que va a versar, ¿no? Una de las teorías más disputadas, porque ahí hay una gran división de opiniones sobre lo que es la ponderación, es la de Robert Alexis. Les pongo un ejemplo precisamente del Tribunal Constitucional peruano de hace algunos años. Un problema que se planteó a propósito de lo que se llamó la calle de las pizzas. ¿Saben? Es una callecita que está ahí en el barrio de Miraflores, muy cerca de donde yo estoy viviendo ahora, por cierto. ¿Qué ocurre en ese barrio? Pues ocurre que los pizzeros, hay también otro tipo, digamos, de música alta, en diversos establecimientos, molestaban mucho a los vecinos. Y entonces los vecinos pusieron una demanda para que o bien se fuese en otro lado o por lo menos ponerles algún tipo de limitación. Y el caso llegó a la Corte Constitucional. Y entonces la Corte Constitucional dijo, tenemos que ponderar. ¿En qué consistía la ponderación? Por un lado tenemos el derecho a ejercer el comercio por parte, digamos, de estos restaurantes, etcétera, etcétera. Muy bien. Y por otro lado tenemos el derecho al descanso de los vecinos de la zona. Entonces lo que tenemos que ver es cómo equilibrar eso. Entonces a veces el equilibrio puede ser decir, bueno, pues dadas las circunstancias pesa el descanso, por lo tanto acabamos con la calle de las pizzas. O bien, que fue lo que hizo sensatamente el Tribunal peruano, lo que dijo, bueno, equilibremos los intereses y entonces pongamos un límite, que no sé cuál es, imaginemos la 1 de la mañana o algo así. Hasta ese momento se pueden vender pizzas y armar ruido, pero a partir de entonces no. Es lo que quiere decir la ponderación. Fíjense, ¿cuál es el problema de la ponderación? Pues el problema es que algunos de esos casos difíciles a los que yo me había referido son difíciles porque no hay una pauta específica de derecho que permita resolverlo. Este caso, en lo de las pizzas, no había ninguna disposición específica del derecho peruano. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer los jueces? Crearla. La crearon de esa manera. Hasta, imaginemos que dijeran esto,
hasta la 1 de la madrugada pueden ejercer el comercio, a partir de entonces ya no. Y esa es una regla que no existía y que la crearon. Una vez creada la regla, ya lo único que tenemos es un simple caso de subsunción, ¿verdad? Fíjense también que una vez que ha ponderado el Tribunal Constitucional y que su decisión tiene valor de precedente vinculante, cuando se vuelva a plantear el mismo o sustancialmente idéntico caso, imaginemos que ya no sea con pizza, sino con algún otro producto, otro tipo de comercio, etcétera, etcétera, ya no hace falta ponderar. ¿Por qué no hace falta ponderar? Porque ya tenemos una pauta específica, una regla, que es justamente lo que se habría creado. O sea que, en definitiva, la ponderación es un procedimiento argumentativo más complejo que la subsunción, porque con él se trata de crear, pero no de cualquier manera, sino de acuerdo con los principios del sistema, se trata de crear la regla que está faltando, que no existe. Yo, por ejemplo, ahora estoy ponderando lo que me falta por decir, el tiempo que tengo disponible y las caras de ustedes. Claro, un orador tiene siempre que ponderar, ¿no? Y ver hasta qué punto están dispuestos, digamos, a seguir escuchando durante muchos minutos o menos. Pondero. Novena tesis. La noción de buena argumentación implica que existen criterios objetivos para evaluar los argumentos judiciales. No entro en el detalle. Pero fíjense que esto es una cuestión importante. Es uno de los temas más controvertidos y más discutidos en la filosofía del derecho. Muchos legos, y yo diría también seguramente muchos juristas, incluso muchos jueces, probablemente dirían, no, bueno, los casos fáciles sí, los casos por eso son fáciles, hay criterios, pero en los casos difíciles no hay criterios, lo que hay es discrecionalidad sin más, y entonces cada juez pues tiene sus opiniones políticas, morales, y decide de una manera, y no hay forma de decir que tenga más razón uno que otro. Esto no puede ser así. Si fuera así, un sistema judicial y jurídico no podría funcionar, o no podría funcionar adecuadamente, como nos dice el modelo del Estado de Derecho. Hay criterios objetivos. Que haya criterios objetivos no significa que sea fácil encontrarlos. O sea, hay criterios objetivos, pero naturalmente puede ser una empresa muy ardua el encontrarlos. Y que haya criterios objetivos para cada caso, fíjense, esto enlaza con lo que antes decía, de la única respuesta correcta para cada caso. Si hay una única respuesta para cada caso, es porque hay criterios objetivos, claro, si no, no podría haberla. ¿De acuerdo? Que los haya entonces no quiere decir que de hecho se vaya a conseguir un consenso, que todos se pongan de acuerdo. Sabemos que no, que efectivamente el juez de apelación puede discrepar del anterior, el de la Corte Suprema del otro, y luego entre sí también, y hay otros disidentes, y luego viene la doctrina, y puede ser que quite la razón a los de la mayoría, pero es distinto. O sea, una cosa es que de hecho existen discrepancias, opiniones diferentes sobre cada uno de los casos difíciles. Por eso la distinción entre fáciles y difíciles. Pero si no pensamos que hay criterios objetivos, entonces no podría funcionar el Estado de Derecho, porque no habría quedado solución justa a los casos. Y entonces, ¿qué sentido tiene que uno critique la decisión de un tribunal? ¿Qué la vas a criticar? Si no hay criterios objetivos, él ha dado la suya y es la autoridad. Entonces, fíjense, tiene que haber criterios objetivos para que no nos conformemos con el juez que nos diga yo soy autoridad y he dictado esta resolución, sino que les exijamos, pero dicta su resolución y argumentala, motívala adecuadamente. Y la última tesis, la argumentación puede considerarse como un método de resolución de problemas, y con ello en la elaboración de un argumento judicial justificativo, que es la motivación, es útil distinguir las siguientes fases: identificación y análisis del problema, propuesta de una solución, comprobación y revisión, redacción de un texto. O sea que el motivar es una manera,
de resolver un problema, un determinado problema. Y podemos distinguir diversas fases. Y esto es algo que puede resultar útil a un juez, aunque tampoco uno tiene que empeñarse por seguir, como si dijéramos, al pie de la letra, ¿verdad?, ese esquema. Pero creo que es una orientación útil. ¿Por dónde se empieza? Pues naturalmente se empieza identificando bien el problema. Hay un filósofo argentino, Mario Bunge, que dice, y tiene toda la razón, una vez que uno ha identificado, ha entendido bien un problema, ya está cerquísima de la solución, por no decir ya está en la solución. Por eso, pararse bien y emplear tiempo en entender el problema, en identificar el problema, es fundamental. Y según parece, es uno de los rasgos que distingue a los juristas, a los jueces experimentados de los que no lo son. Porque el experimentado sabe que merece la pena emplear tiempo ahí, mientras que el novato quiere ir muy rápido. Y esa fase, digamos, la hace así, ¿verdad?, rapidita. Y al final tarda más tiempo. En segundo lugar, propuesta de una solución. Y este problema va a ser esta, la solución, pero luego tiene que someterla a comprobación y revisión. Y para esto, naturalmente, la discusión con sus colegas es sumamente útil. ¿A ti qué te parece? Yo he pensado que esta podría ser la solución, por esto, lo demás está más allá. El otro te va a hacer el gran favor, digamos, de plantearte objeciones. Pero mira que yo veo que te encuentras con este posible contraargumento respecto de esto. Entonces uno ve que efectivamente puede solventar. Si puede solventar estas objeciones, sigue adelante. Si no, pues vuelve atrás a plantearse el problema y a buscar otra solución. Y finalmente está la redacción de un texto. Se trata de temas importantes. Las decisiones son decisiones escritas. Y en la redacción de un texto hay dos cuestiones también muy importantes para las cuales podemos aprender mucho de la tradición retórica. Una es la ordenación del texto. ¿Cómo hacerlo? En la tradición retórica se decía, primero, pues hay un proemio, llamada, una introducción. Tienes que introducirlo, a veces no hace falta, porque si ya el público ya lo sabe y ya está muy en el problema, otras veces no. Imaginemos un abogado que tiene que defender un caso respecto del cual tiene toda la opinión pública en su contra. Bueno, pues aquí convendrá que en el proemio vea él qué puede decir para, al menos, que esas opiniones no sean tan antagónicas, ¿de acuerdo? Y luego aparece lo que se llamaba la narración. Contar el problema, contar cuál es el caso. Y luego decían la distribución, dividir. Fíjense que esto es importante. En un orador, en un expositor, que diga, bueno, yo voy a tratar de estos tres temas, y voy a sostener esto, lo otro, y lo demás allá. Y luego venía, obviamente, lo que llamaban la argumentación y la refutación. Y estos son los argumentos que yo tengo para defender esta tesis. Y me doy cuenta que hay posible refutación, posibles contraargumentos, para los cuales yo, sin embargo, diría esto, lo otro, lo demás allá. Y luego está el cierre del discurso. En el cierre del discurso, un consejo que se solía dar a los abogados, debe haber abogados aquí en la sala, supongo, ¿no?, es tratar de buscar una frase que de alguna forma condense todo. Y si es posible, con alguna frase que sea bien recordable, un poco como para que funcione en la cabecita de los jueces. Que cuando tengan que ellos entrar en la deliberación, ¿verdad?, le den vueltas a eso, si se ha encontrado una buena forma. Eso es la ordenación del discurso. Y luego está lo que se llamaba la elocutio, o sea, el cómo presentar de manera atractiva una demanda, una sentencia, o lo que fuera. Me he pasado, pero creo que no por mucho. Y teniendo en cuenta a la altura a la que estamos, pues yo creo que pueden disculparme. Así que muchas gracias. Suplicamos a los asistentes, por favor. Vamos a recibir dos preguntas, por favor. Dos preguntas, si alguien desea participar. El señor magistrado, el señor doctor, está presentándose en el auditorio de la Universidad Nacional del Altiplano alrededor de las 5:30 de la tarde para continuar con estas disertaciones en el curso internacional de especialización de posgrado. Por favor, en todo caso, a ver si alguien pudiera de repente o tiene una pregunta.
Bien, muy amable, muchísimas gracias. Finalmente, con la palabra de reconocimiento, muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Una pregunta. A ver. Bueno, muchas gracias. Doctor Manuel, mi nombre es Raúl Arcos, le doy la bienvenida, estoy muy emocionado por volverlo a escuchar y quisiera brevemente hacer alusión a un aspecto que me parece importante, dos cosas nada más. La teoría del derecho, ¿cuál es el rol que juega en la argumentación jurídica? Ya lo sabemos, de perogrullo, pero me gustaría que se explicase un poco más. Yo recuerdo que usted, a los 5 minutos de empezar una clase en Alicante, me dijo: a ver, ¿quién es Ros? No, uno tenía que saber Ros, hemos discutido Nino, pero acá hay muchos estudiantes de Derecho, en esta hora he visto, y me gustaría que usted les dijera algo sobre esto. Y lo segundo, el papel de la retórica en la decisión judicial. La retórica usted ya ha señalado la importancia que tiene, pero en el libro que usted también escribió, el prólogo de McCormick, La retórica y el Estado de Derecho, usted sabe muy bien que usted da un giro pragmático a la retórica y a la dialéctica. ¿Qué papel entonces jugaría, teniendo en cuenta que mucho se está escribiendo últimamente sobre la retórica? Estamos hablando de grandes juristas, usted ha señalado, McCormick es uno de ellos. Estas dos cosas, muchas gracias, doctor, por escucharnos. Bueno, con Raúl Arcos ya nos conocemos de Alicante, que ha formado parte de una maestría, ¿no?, que hacemos ahí. ¿Cómo se conecta la teoría del derecho con la argumentación jurídica? Pues de una manera, yo diría, muy decisiva. O sea, entendemos por teoría del derecho, por ejemplo, pues estudiar la teoría de la norma. ¿Qué es una norma jurídica? ¿Qué normas jurídicas existen? ¿Qué diferencia hay entre una regla y un principio? O la teoría de la validez, que significa decir que una norma es válida o que no lo es, y cuáles son los vicios de validez, ¿no? O la teoría de las fuentes, cuáles son las fuentes de un determinado sistema. Si la jurisprudencia es una fuente del derecho, todo esto del precedente vinculante que tienen en Perú y en algunos otros países, que yo creo que está tanto liado, la verdad, me parece que es una institución compleja y discutible en algunos extremos. Pues fíjense que todo eso se traduce inmediatamente en términos argumentativos, claro. Cuando uno tiene que construir su premisa argumentativa para motivar una decisión, por ejemplo, un juez tendrá que echar mano de la teoría de las fuentes, que le marca los límites. Él no puede utilizar materiales que no pertenecen al sistema. Y a veces tendrá que argumentar porque hay un problema de validez. Y para decir, pues esta norma, este reglamento es válido o no lo es, porque tiene tal vicio o deja de tenerlo. Entonces, la teoría de los vicios de validez es esencial. O antes yo les decía, esto de la ponderación entre reglas y principios. ¿Cuándo hay que ponderar? Pues cuando no tenemos reglas, que hoy en día técnicamente se llama una regla, una pauta específica de conducta, sino que solamente tenemos principios. Y los principios exigen una ponderación para producir una regla. Y una vez producida, entonces ya tendríamos la subsunción. O sea que yo creo que en eso el atractivo de la teoría de la argumentación me parece que es uno de sus atractivos más fuertes, que permite dar sentido práctico a lo que es la teoría del derecho, que muchas veces se presenta de manera más abstracta, ¿no?, si se quiere, más descontextualizada. Y sobre la retórica. Claro, la retórica es una cuestión fundamental en el derecho, pero es más importante, uno diría, en los abogados que en los jueces, por razones institucionales. En los jueces también lo es, por cierto. Porque claro, que si uno es ponente de una sentencia, tendrá que, a su vez, manejar bien la retórica para conseguir, en la medida de lo posible, la adhesión de los demás, ¿no?, de sus colegas. Pero bueno, pero lo que debe guiar el comportamiento de los jueces es la corrección. O sea, que la decisión que tome esté basada en buenas razones. Y aunque a lo mejor no consiga exponerlas de manera muy atractiva, uno podría decir, pero son buenas decisiones las de este juez, y en definitiva es un buen juez. Con un abogado notable, un abogado
Resulta, hace poco estuve en un lugar en España, en Galicia, en un máster de abogacía, que uno me decía, mire, yo por lo que ha dicho, me parece que lo que está explicando es lo que decía mi abuela, que decía, para ganar un pleito, es lo que pretenden los abogados, ganar pleitos. Para ganar un pleito hay que tener razón, saber decirla y que te la den. Pues claro, para los abogados es esto, tener razón. Bueno, sabemos, claro, muchas veces que los abogados también aceptan casos en donde no se tiene razón. Bueno, uno tiene derecho a una defensa y bueno, no tendrá mejor razón del todo, pero alguna razón puede ser que sí, entonces presentarlo de la mejor manera posible. Saber decirla, ahí está la retórica, y si no la sabes decir de manera elocuente, no eres un buen abogado, eres una desgracia, ¿no? Para tus clientes, digamos, y para la sociedad. Y por eso, precisamente, el origen histórico de la retórica son los abogados. En Roma, Cicerón no era un jurista, lo que entendemos por jurista en sentido específico, ¿no? Los Papiniano, Gallo, etcétera, etcétera. No, él era un abogado. Cicerón era abogado, no jurista, en el sentido de los que aparecen en el Digesto. A Cicerón se le deben algunas de las obras más importantes, ¿no? de la retórica, y lo que luego han estudiado tradicionalmente los juristas y los abogados. Claro. La retórica clásica está construida básicamente desde el punto de vista de los abogados y de los fiscales. O sea, cómo hay que presentar un caso para ganarlo en favor de tal tesis y cómo hay que hacer para derrotar al otro. Ese es básicamente el escenario, ¿no? de la retórica. Claro, dicho esto, me diría, y hay buena y mala retórica. O con la retórica se puede hacer juego sucio. Y hay juego sucio en la retórica. Pero claro, ¿de qué depende de que un retórico pueda hacer juego sucio? Pues depende del nivel del auditorio. Entonces, por eso decía Quintiliano, que fue un jurista romano, nacido en España, es uno de los clásicos en el siglo I después de Cristo, uno de los libros más importantes, y él decía, hay que mejorar a la gente, al pueblo, para mejorar también el nivel de los oradores. Pero si es posible que alguien se dedique a engañar mediante la palabra, es porque hay gente cuya falta de preparación hace que efectivamente sea engañado con cierta facilidad, ¿no? Y si seguimos con el refrán este de la abuela de este abogado gallego, y que te la den. Esta es como esto que en España decimos una retranca gallega. El gallego tiene fama muy escéptico. Pues, y que te la den. ¿Qué quiere decir? Bueno, por otro lado es cierto, ¿no? Uno podría decir como abogado, defiende una causa justa, lo he hecho muy bien, y sin embargo, ¿verdad? Los jueces no me la han dado. ¿Por qué? Por torpeza, por corrupción, por lo que sea. Pero la retórica efectivamente es una pieza fundamental, que lamentablemente en nuestra tradición se perdió y ahora hay mucho interés en ello. En otras tradiciones nunca se perdió, por ejemplo en Estados Unidos. Si se fijan ustedes, todos los presidentes, y decir hasta este Trump, queremos que no llegue a la presidencia, pero hasta ahora la gente más o menos estudiada, etcétera, etcétera, eran también grandes oradores. ¿Por qué? Porque eso se aprende en las universidades. ¿Y cómo se aprende a argumentar bien? Pues se aprende estudiando algunas cosas y practicando.